2 áreas temáticas restantes. Vamos a iniciar por el área de seguridad ciudadana. El experto invitado para que haga las preguntas al candidato es Henry Campos y le damos entonces espacio a las preguntas. Recordamos, tenemos 24 minutos por cada una de las áreas entre preguntas y respuestas. Por favor, Henry. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Señor candidato Oscar Lemus. Una de las preocupaciones permanentes de la sociedad civil a través del tiempo ha sido conocer un poco más sobre el trabajo de la Fuerza Armada, dado que hay una serie de limitaciones en cuanto a lo que hace y a la información que permanentemente maneja, sobre todo cuando la Fuerza Armada tiene participación excepcional en tareas de seguridad. Incluso han ocurrido hechos como la salida de armas y de pertrechos del ejército y que han caído en manos de la delincuencia. ¿Usted estaría dispuesto a abrir la información al control ciudadano y a mejorar los controles internos de tal manera de hacer pública la depuración y las pruebas patrimoniales o pruebas toxicológicas, psicológicas que se practican a los miembros, particularmente que colaboran con las tareas de seguridad? Bueno, el tema de la Fuerza Armada, en concreto, es un mandato constitucional de garantizar el orden en todo su sentido, la protección del Estado. En eso creemos nosotros que, si bien es cierto, pudo haber habido lo que ya se dice de algunos incidentes que dejan mal parada la institucionalidad de la Fuerza Armada, tener claro que los planes de seguridad, de defensa del Estado, no pueden ser planes revelados o puestos a discusión pública. Deben de ser planes secretos, porque en ellos está precisamente la seguridad del Estado. No podemos nosotros vulnerar las medidas o planes estratégicos que en ellas se dan. De tal manera que creemos la reserva que debe tener, reserva de ley que debe tener, el estamento de mando de la Fuerza Armada. Ahora, ¿cómo hacer para garantizar que no lleguemos a tener delincuentes adentro de la Fuerza Armada? Ahí sí creo hemos perdido un poco el horizonte con el cual antes escogitaban a los miembros que iban a estar de alta. Y eso tenía a la base una investigación privada, en donde había una comisión que llegaba al caserillo, al cantón, a la colonia, al barrio, y preguntaba por antecedentes de esta persona que iba o pretendía ingresar ya sea a un cuerpo de seguridad pública o a la misma Fuerza Armada. Hoy no se tiene ese mecanismo. Hoy se cita a la persona, pero no hay una comisión que le esté dando esa vigilancia o seguimiento para que este individuo ingrese. De tal manera que hemos tenido ya el conocimiento precisamente de actos como el que ya se tocó, de venta de armas. Ahora, esto es lo peligroso. Creemos nosotros que la colegiación de los militares se ha desnaturalizado después de la firma de los acuerdos de paz. Ya no se tiene una doctrina militar como la que antes se tuvo. La fidelidad, la lealtad, de alguna manera se ha desnaturalizado porque hay mucha incidencia política. Y si los planes que se hacen no son los más adecuados, el resultado entonces de estos planes limitados, como ya se dijo, porque el problema que tenemos ahorita es que nuestra Fuerza Armada prácticamente custodia o le da seguridad a la Policía Nacional Civil. Eso es grave, porque el híbrido con el cual se conformó este cuerpo de seguridad
para mi criterio, no fue el más indicado. Involucrar a un porcentaje de la fuerza insurgente y otro porcentaje de la Fuerza Armada a conformar la Policía Nacional Civil, creo no era lo más saludable, pero así se hizo. ¿Qué significa lo que hoy tenemos? Que hay una contaminación adentro de la institución policial. Y la historia lo dice, cuántas unidades han estado implicadas en actos delictivos, cuántos elementos han salido implicados en situaciones anormales. Eso está también causándole daño al estamento de la Fuerza Armada, aunque por hoy es mínimo la incidencia que ellos han tenido en vulnerar la ley. Ha estado más en lo que es la Policía Nacional Civil. De tal manera que nosotros sí creemos tener controles de lo que es la actividad particular de sus miembros, donde se registre qué clase de ciudadano, qué familia está detrás de él, para que de esa forma garanticemos que este elemento en servicio tanto de la Fuerza Armada como de la PNC tenga un récord aceptable dentro de la sociedad. De tal manera que estaría en desacuerdo con que se practiquen otras pruebas adicionales como las patrimoniales, toxicológicas, psicológicas. No, en esas sí respaldamos nosotros que debe ser. Debe de ser porque eso nos garantiza y nos transparenta qué clase de individuos tenemos adentro, tanto de la Policía Nacional Civil como dentro de la Fuerza Armada. Con relación a la participación de la Fuerza Armada, ya llevamos muchísimos años recurriendo a ese esquema de seguridad en el que, de acuerdo a la Constitución, debía limitarse únicamente a una situación emergente. ¿Estaría usted de acuerdo en aumentar la capacidad de la PNC y que la Fuerza Armada regrese a sus tareas constitucionales, que son la vigilancia de las fronteras y la defensa de la soberanía, tratando de modernizar la Fuerza Armada y convertirla en un ente eficaz para los actuales tiempos y demandas geopolíticas? Nosotros somos respetuosos de la Constitución y la Fuerza Armada tiene su mandato constitucional. No decimos con esto que lo que está haciendo no sea constitucional, pues precisamente el señor Presidente de la República tiene la autoridad para utilizar la Fuerza Armada en asuntos de emergencia cuando así se estime conveniente por alguna circunstancia que vive el país. Pero sí creemos que la Fuerza Armada ya tiene un rol constitucional y debe de privilegiársele ese rol. De tal manera que si está encomendada para los efectos de seguridad del territorio, eso es lo que debe hacerse. Si no, vea cómo estamos ahorita. Hay una amenaza de un país vecino que está incidiendo en un territorio salvadoreño. La Fuerza Armada por hoy prácticamente está en una total desventaja. Porque si nos tocara enfrentar un conflicto armado con ellos, estamos en total desventaja porque está regada en distintos lugares dándole custodia a la PNC. Prácticamente los planes de defensa nacional no se están llevando a cabo de la mejor manera. Estarán en papeles, pero la capacitación, la tecnificación de nuestros elementos de la Fuerza Armada para la defensa no están. Hay un vacío ahí en ello. Entonces sí creemos nosotros que hay que devolverle el mandato constitucional a la Fuerza Armada. En cuanto a que haya que incrementar el número de efectivos de la PNC, sí es necesario incrementar el efectivo de la PNC, pero hay que buscar la depuración de los malos elementos que en ella están. Yo creo que hay que hacer una reingeniería profunda, una investigación como ya planteábamos, una investigación de cómo vive, de dónde viene ese elemento de la Policía Nacional Civil, cuáles son sus nexos sociales donde vive y cómo vive. Sí. Bueno, cuando hablábamos de fortalecer
la capacidad de la policía, no necesariamente hablamos de aumentar número de policías. Algunas instituciones dedicadas al estudio de la seguridad expresan que no es una muestra de mejor seguridad el tener una policía grande. El Salvador para 2014 va a tener más o menos 3,9 policías por cada 1000 habitantes y es una de las más altas en Latinoamérica. Igual, en Europa nosotros sabemos que el número de policías de algunos países como España, Portugal, Italia, Grecia, es de las más altas, comparado con países de la zona norte de Europa u otros. Sin embargo, no siempre eso se traduce en mejor seguridad. Obviamente, sí es un tema que está relacionado con la confianza ciudadana y con las sensaciones psicológicas. Un problema, como usted lo ha adelantado, es el tema de mejorar esa eficacia, y precisamente en la actualidad la distribución que tiene la PNC en determinadas áreas no responde a las incidencias delictivas, sino más bien a otro tipo de criterios. Igualmente, la distribución territorial de las demás instituciones de la justicia no corresponden a una relación de coordinación con las demás instituciones. Por ejemplo, usted tiene en determinados lugares subdelegaciones de la PNC, pero no hay una oficina que represente a la Fiscalía, no tiene a una medicina legal cerca, no tiene un juzgado que pueda también estar a disposición de las necesidades de los ciudadanos y de los eventos. De tal manera que mi pregunta sería, ¿quién debería asumir dentro del reparto institucional que tendría el Ejecutivo? ¿Qué ministerio, qué oficina debería de asumir ese papel de coordinar la distribución territorial, el papel de mantener relaciones fluidas con otros órganos del Estado dedicados a la justicia y en fin, quién debería estar actualizando igualmente las leyes, revisándolas para deshacerse de las que van cayendo en desuso y no permiten un desarrollo eficaz, y quién o qué institución debería ser la que se encargue de hacer la defensa de los intereses del Estado, como en el caso que usted menciona de la Isla Conejo. En la actualidad no tenemos una institución que reúna todas esas atribuciones, al menos en la práctica no hay una institución dedicada a estar formulando, por ejemplo, defensas jurídicas a favor del Estado, al menos desde el órgano ejecutivo. Sí. El ministro de Seguridad es el encomendado para llevar a cabo los lineamientos a la Policía Nacional Civil. Él es el indicado. El problema es que se ha visto en los últimos años que pareciera ser que los funcionarios que se les da esta cartera están más comprometidos con crear una especie de imagen para ellos que en esencia buscar cómo incidir en la delincuencia o en los planes que de alguna manera incidan a detener el auge delincuencial. Aquí tuvimos un ejemplo, hubo un funcionario de esa cartera que convocaba a cada rato a medios de comunicación anunciando que iban a intervenir la campanera. Pasaron 6 meses, a los 6 meses intervinieron, ya no habían armas, no había nada. Pareciera ser entonces que algunos funcionarios, como si tienen compromisos con la delincuencia, y se convierten en voceros de los planes. Ahí es donde nosotros decimos cómo coadyuvar un esfuerzo para delimitar el accionar delictivo. Es volviendo a la secretividad que tienen los planes estratégicos de incursión para las operaciones. Yo creo que hay que darle a los medios de prensa información
pero del resultado de las operaciones, no en sí de lo que van a hacer las operaciones, que es lo que se ha estado dando en la mayor parte del tiempo. Entonces, la situación de la institución policía es que se ha politizado. Y esto no se puede ocultar, hay un rubro muy grande de sus miembros que tienen instrucciones de sus comandantes, digámoslo con nombre y apellido. Tienen incidencia los comandantes, por supuesto. Yo tuve el privilegio de pertenecer en su momento a esa institución y a la par mía había un comandante creando las condiciones para cuando iban a hacer el secuestro de don Billy Solván, para que tenga idea. Ahí tiene usted un parámetro que esa policía de alguna manera estaba contaminada, nació contaminada. ¿Cómo entonces hoy tener la transparencia para un buen funcionamiento? Solamente con una depuración. ¿Cómo la vamos a hacer? Dándole herramientas a la Fiscalía General de la República. Ella puede hacerlo combinado con el ministro de la Seguridad. ¿Por qué? Porque son la autoridad, ministro, que puede pedirle colaboración al Ministerio Público para que de esa manera los procesos de depuración no vayan encaminados a violación de la ley o de los derechos de los que estén involucrados en algo. Sí, perdón, mi pregunta iba en el sentido de que si era necesario establecer una distinción entre las oficinas encargadas de los aspectos estrictamente de seguridad con las actividades relacionadas con la coordinación interinstitucional y la defensa jurídica del Estado. Es decir, será necesario separar seguridad de justicia, en el sentido de que la rama de justicia hasta ahora ha estado descuidada. No hay un ministerio que asuma estas tareas que normalmente en otros países se asumen por un ministerio de justicia. Es que ese es el punto. Cuando yo le menciono de que no ha habido como el interés o una directriz política del gobierno, del mandatario, para que su ministro absorba la función que le corresponde, es donde nos vemos. Hemos tenido en este último gobierno cambio de 3 ministros de Seguridad Pública. ¿Qué le indica? Cada quien lleva su propio criterio. No hay un plan entonces de seguridad. No hay un plan de cómo la justicia se aplique integralmente. De tal manera que debemos nosotros de tener una energía para posesionar a un conocedor de estas áreas y que le dé fiel cumplimiento a lo que es el estamento legal, coordinando con otras instituciones. Por supuesto que debe de haber una coordinación integrada para que el efecto tanto de la seguridad sea materializado en acciones legitimadas por la autoridad que es en este caso el Ministerio Público. Bueno, en materia de prevención del delito, poco se ha invertido en la población en riesgo. Apenas un 0.07 del presupuesto total. Con esas limitaciones que ya mencionaban mis predecesores, ¿cómo haría usted para aumentar la inversión en esta materia y cómo mejoraría el trabajo en prevención? Cuando mencionábamos la creación del Consejo de Evaluación de Calidad Profesional, ese nos va a permitir a nosotros llevar un análisis de toda la convivencia del niño desde parvularia hacia arriba, de tal manera que este consejo buscará los mecanismos o las políticas de disparcimiento, de crear, fomentar y crear en las áreas escolares programas que tengan entretenido a la juventud. Hay hoy por hoy un descuido en las áreas rurales en donde el joven prácticamente busca emigrar a la ciudad precisamente porque no encuentra en qué entretenerse. Entonces hay que buscar programas de entretenimiento para que este joven pueda tener un espacio donde pasar ocupado. No lo hay hasta ahorita. Ahí es donde nosotros hemos creado
elevar a rango ministerial lo que es el Instituto de la Juventud. Nosotros consideramos que para poder tener una política de disuasión y prevención, hemos elevado el Instituto de la Juventud a rango ministerial, convirtiéndolo en Ministerio de la Juventud y Emprendedurismo, que va a tener la tarea esencial de tener identificado a toda esta juventud que no tiene tareas que hacer. Entonces, el Ministerio de la Juventud y Emprendedurismo tendrá que desarrollar las políticas indicadas para que estos jóvenes estén ocupados. Tenemos 4 minutos. Y en seguimiento a sus ideas, si se va a crear este nuevo ministerio, ¿va a tener alguna institución la atribución de concentrar la dirección de las políticas de prevención, o va a ser un esquema de dispersión y de colaboración mutua? O sea, estamos hablando de crear un sistema bajo una sola dirección en prevención, con un organismo rector que puede ser otro ministerio, o estamos hablando de que la prevención social general, la prevención especial va a estar dispersa y sin una coordinación. No, ahí es donde nos hemos asegurado que esta responsabilidad de coordinación la tenga el vicepresidente de la República. ¿Para qué? Para que emanen las políticas directas para que la disuasión y la prevención no tengan tanta burocracia. Hoy hemos visto cuánta burocracia hay, y eso hace que las medidas sean como de manera indirecta, no directas. Entonces nosotros estamos buscando que este consejo sea un consejo integrado. Por eso es que lo van a conformar todos los viceministros. También habrá representación de las universidades, habrán 3 representantes por universidades, y instituciones como FUSADES, que tiene un tanque de pensamientos, estarán representados allá. Empresa privada estará conformando también este consejo. O sea, es un equipo multidisciplinario que tendrá esas tareas esenciales de cómo, de manera cohesionada, llegar a delimitar la actividad delictiva, empezando con programas que nos lleven a una calidad de jóvenes, a una cualificación de la enseñanza educativa, porque tiene que ver eso, a interactuarse con los mejores programas de salud, porque desde ahí arrancamos, ¿verdad? Entonces sí creemos que el Consejo tendrá esas tareas. Muchas gracias.